Bueno, siendo respetuosos con el tiempo de todos, si les parece, largamos. Les doy las buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Rodríguez López y soy la gerente de operaciones de la Cámara de Comercio Argentino-Texas. Bienvenidos a otra edición de nuestra serie de webinars en tiempos de pandemia. Nosotros comenzamos nuestra serie de webinars ya el año pasado, pero bueno, este año estamos un poco más focalizados en entender distintas problemáticas vinculadas a la realidad que nos está tocando vivir. Así que hoy contamos con la presencia de Mariano Matskin, que nos va a hablar de las cuestiones vinculadas al abastecimiento de los insumos de seguridad en épocas de crisis, ¿no? Hablamos de la pandemia, pero realmente podemos pensar en cualquier época de crisis. Así que no voy a usar más tiempo, le voy a dar la bienvenida a Eduardo Núñez, nuestro presidente, y a Mariano también. Muchas gracias por sumarse a esta iniciativa. Y Eduardo, te dejo hacer la presentación. Bien, mi nombre es Eduardo Núñez, yo tengo el gusto y el honor de ser presidente de la Cámara de Comercio de Argentina y Texas. Y hoy es un placer, es un privilegio, es un gusto personal presentar a nuestro orador, el ingeniero Mariano Matskin, con quien he tenido el gusto de trabajar por los últimos 15 años aproximadamente en ExxonMobil hasta mi retiro hace un par de años. Mariano es ingeniero civil, egresado de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y también tiene un MBA del SEMA, también de Argentina. Y Mariano tiene gran experiencia en temas de supply, con lo cual propongo tengamos un diálogo fluido, a pesar del carácter virtual de esta reunión. Utilicen el chat, pongan preguntas, algunas vamos a responder en tiempo real, otras al final de la charla, porque Mariano tuvo responsabilidad por compras en Argentina, a nivel de Sudamérica, a nivel de los Estados Unidos, en Canadá también, y a nivel global. Actualmente es un expatriado que reside aquí en Houston, y él ha sido responsable por hacer análisis de mercados globales, de estrategias de abastecimiento, así que estamos en las manos más que adecuadas para tener una discusión productiva para todos. Sin más, Mariano, bienvenido, gracias por tu colaboración con la Cámara y por compartir este tiempo y perspectivas, tanto de ExxonMobil como personales, porque acá creo que se funden ambas cuestiones, es lo que uno piensa y lo que uno ha hecho en la compañía, pero ambas tienen alguna intersección, obviamente. Mariano, adelante. Gracias Eduardo. Un privilegio compartir la tarde con todos ustedes y con Eduardo especialmente, que lo conozco hace tantos años. Les agradezco mucho que se hayan sumado. La idea que yo tengo de estos 40 minutos, 50 minutos, es tratar de expresar lo que yo he vivido y lo que han vivido mis colegas en pequeñas y grandes empresas aquí en Houston y en otros lugares de los Estados Unidos, que pueden desatar o activar algunas ideas en sus tareas corrientes y en su capacidad de evaluar la próxima crisis que tenga el mundo o una ciudad o su empresa en particular. Vamos a ir a lo largo de esta presentación tocando algunos temas que son muy corrientes, o sea, muy actuales respecto de la pandemia que el mundo está viendo hoy en día, pero muchos de los conceptos se aplican también a cualquier crisis que surja. La más reciente para la gente que ha vivido en Houston es el huracán Harvey, y hay aprendizajes de esa crisis también en estos conceptos que voy a compartir. Por favor, como dijo Eduardo, siéntanse libres de postear sus preguntas y las vamos respondiendo a medida que avanzamos, o al final vamos a tener un particular periodo o tiempo para responderlas. Quería empezar déjenme ver, con esta frase que me parece que sintetiza muy bien el manejo de crisis, y es de Michael Ryan del World Health Organization. Habla de
si buscamos la perfección en nuestras decisiones en el momento de la emergencia, muy difícil logremos una acción positiva respecto de esa emergencia. A veces hay que poder convivir con el 70, el 80% de la información, tomar una decisión y ajustar a medida que vamos avanzando. En una pandemia como la que sufrió el mundo y la que estamos viviendo, se notó muchísimo, y en mis charlas con mis colegas, el factor común que vimos era que el mayor de los éxitos se ha logrado cuando se han tomado decisiones por ahí no completamente basadas en 100% de la información estando en perfectas condiciones, sino que se ha podido, digamos, convivir con cierta ambigüedad, cierta incertidumbre, y de todas maneras moverse hacia adelante, tomar la decisión y lidiar con las consecuencias y poder ajustar. Bien simple, son 6 temas los que me gustaría proveer, Cano, algunas ideas. Cuán importante es conocer el portfolio que uno maneja para una compañía, para una pyme o para un estado. Conocer el portfolio y sus proveedores es importante a la hora de empezar a tomar decisiones considerando una pandemia o una crisis de por medio. Desde el lado de la organización de compras, ¿cuál es la respuesta en una emergencia que pretende cualquier empresa obtener de la organización de compras? ¿Qué recursos disponibles tenemos? ¿Cómo será el proceso de compra en esa situación versus el proceso común de compra o de abastecimiento que tiene la organización? Y después quería mirar hacia adelante, qué nos enseñó esta crisis, esta pandemia, y qué alternativas o qué cambios deberíamos considerar a la hora de mirar el portfolio, nuestro portfolio, si somos, en mi caso, digamos, responsables del portfolio en este caso, materiales críticos de safety o de seguridad e higiene. Hago una pausa por si alguien, Gabriela, ves que hay alguna pregunta que hay que considerar antes de empezar. No por ahora, yo te voy contando. Dale. Evaluar nuestro portfolio actual. Saber cómo está tu organización, cómo es el portfolio de proveedores que trabaja con tu organización es crítico, porque eso va a diseñar la forma en que vas a reaccionar y muchas veces a cambiar sobre la marcha cosas que, digamos, que el mercado, la urgencia te está llevando a hacer, pero vos, conociendo tu portfolio, podés tomar alguna otra decisión que ayuda a la organización a hacerse de los materiales críticos o de responder a la necesidad de un cliente particular dentro del contexto de la pandemia. Entonces, algunos puntos para considerar. En diferentes organizaciones la definición o el portfolio de materiales de seguridad e higiene que fueron críticos y que son críticos para esta pandemia, son manejadas por una sola organización. En el caso de ExxonMobil es mi organización, pero en otras organizaciones, en otras empresas, el portfolio puede estar dividido, donde, por ejemplo, el hand sanitizer pertenece a un portfolio, al portfolio de químicos, y los PPE o el Personal Protective Equipment o los anteojos, los guantes, las máscaras son dentro de otro portfolio. Entonces, saber quién es el líder o quién es el grupo que maneja los materiales críticos, y dependiendo la crisis que uno está manejando, el material crítico puede ser diferente. En Harvey no eran máscaras el material crítico, sino eran materiales de aislamiento, de aislamiento del agua, de poder, en su momento el material crítico era
kayaks o botes individuales para poder mover la gente en zonas inundadas. Entonces, dependiendo de la crisis que uno está manejando, uno tiene que saber quién es la organización que tiene mayor conocimiento respecto de ese material. Después todo esto es rápido, ¿no? Uno lo piensa que por ahí tiene mucho tiempo, pero en el tiempo de una pandemia, de vuelta tenemos poco tiempo y tenemos que decidir todo sobre la marcha. Pero conocer el portfolio, conocer cómo uno accede a los materiales en una situación normal, le permite saber cómo va a poder reaccionar. En el caso de Maintenance, Repair and Operations, o de los materiales que estamos hablando, para esta pandemia, en general, la mayoría son obtenidos a través de distribuidores, no directamente de la persona que hace la producción del ítem. Para dar un ejemplo, las máscaras N95 las produce 3M, pero la gran mayoría de las organizaciones las obtiene a través de distribuidores, que hacen un stock de esos materiales y lo van distribuyendo, y muchas veces se pueden acceder a mejores precios porque estos distribuidores compran en cantidad, ¿no? En cantidades grandes. ¿Qué tipo de relación y vendors, digamos, sólidos uno tiene al alcance como organización? Dependiendo qué organización y qué footprint tiene la empresa, uno puede acceder a distintos tipos de vendors, saber conocerlos y qué fortalezas tienen esos vendors es importante. A la hora de saber a quién uno va a llamar primero, ¿no? A conectarse primero cuando tiene esta emergencia. Si uno tuvo tiempo de desarrollar una buena estrategia, seguramente tuvo una interacción con suppliers que uno considera un second tier, una segundo nivel de prioridad para esos suppliers. Y en este momento es muy importante también saber quiénes son, qué tipo de acceso tenemos, quién es la persona que tiene la relación comercial con ese second tier también. De esa manera uno puede obtener información rápidamente de ese tier de proveedores. Y después internamente mirar hacia el business, hacia sus clientes, hacia los interlocutores que tenemos del lado de la parte de manufactura o de upstream en nuestro caso, en el caso de ExxonMobil. ¿Qué tipo de safety stock tenemos? ¿Cuánto es el stock disponible en ese momento, en el momento que entramos en modo crisis? Si no sabemos dónde estamos parados en términos del stock, no sabemos cuál es la urgencia al final. Mucho se habló en la prensa del stockpile del Estado, del gobierno, sea estatal o nacional. Ese stockpile también se puede trasladar, o ese concepto se puede trasladar hasta en una refinería, en una planta de producción, de manufactura. Es crítico tener idea del inventario que uno tiene de estos ítems críticos. Finalmente, ¿cuánto consumimos en un periodo, sea un mes, sea una semana? Tener una idea de cuánto mi operación consume me da la idea de cuánto me va a durar el stockpile. Y para dar un ejemplo, en mis conversaciones con muchos de mis colegas, una de las grandes aprendizajes de esta crisis fue que cuanto más grande la empresa es, más diversidad de respuestas hay respecto del safety stock y los burn rates, de cuánto se consume y cuánto hay en stock. Algunas sites de manufactura consideran tener 3 meses de stock como safety stock es crítico, otros son 2 semanas, o sea, hay una gran variedad, con lo cual poder hacer un pantallazo de todo el footprint de necesidad, de gente que va a necesitar estos materiales, de organizaciones que van a necesitar estos materiales, es crítico. Para poder hacer una cuenta en términos de cuál es la necesidad, de que tengo que ir a buscar al mercado y empezar a comprar. Hago una pausa por si hay alguna pregunta.
Simplemente para generar alguna interacción, ¿han podido, Mariano, resolver todos los problemas de stock crítico y de seguridad? ¿O todavía hay algunos ítems muy demandados y poco provistos? Sí, excelente. Hoy en día, si yo hablo por ExxonMobil, estamos suplidos y estamos en buenas condiciones, pero nos costó llegar a este punto. Durante 4 o 5 semanas el shortage o la carencia de estos materiales en el mercado era crítico. Ujú. Y ahora voy a ir sobre algunos conceptos de cuáles fueron las soluciones que encontramos a eso. Pero hoy en día, cualquier orden que se ponga respecto de estos materiales va a tardar 8 a 12 semanas Mm, para ser suplida en los Estados Unidos. sí. Hay lugares como en Europa que 3M no puede sacar su producción de los Estados Unidos por la legislación corriente. 3M no puede sacar la producción que tiene en los Estados Unidos a ningún otro país. O sea que está supliendo únicamente los Estados Unidos. O depende donde uno está parado Sí. geográficamente, tiene una diferente posición respecto de los materiales. Mariano, eh, Sí. Alejandro Baquer, desde la Universidad de Morón, nos pregunta, ¿bajo qué criterios se calculan los stocks de protección? No soy un experto en calcular estos safety stocks levels, pero dependiendo el business que uno maneja, voy a dar un ejemplo de una refinería. En la refinería hay 3 tipos de trabajos diferentes, o sea, hay trabajadores que hacen en general 3 tipos de trabajos diferentes, donde el requerimiento de máscara es solamente en una de esas categorías. Entonces, si uno habla de máscaras, por ejemplo, se hace el consumo de la planta, o sea, de la cantidad de trabajadores que trabajan en esa posición, en ese tipo de posiciones. En el caso de una máscara N95, en mis charlas con mis pares, es 3 máscaras por día. Vos tenés que pensar que hacen los turnos rotativos. En una refinería es 24 horas, o sea, hay 3 turnos rotativos, con lo cual eso te da un cálculo de consumo. Y después de ese consumo, la decisión es del management de decir cuántos días de safety stock tengo que tener para ese ítem. Entonces, como te decía, en algunos lugares eran 15 días, en otros lugares eran 3 meses. Eso muchas veces tiene que ver con la logística de ese material llegar al punto donde esa planta de producción está, por ejemplo. Si uno está en el norte de Canadá, hay supply chain disponible una vez a la semana, mientras que uno si está en el Gulf Coast en Estados Unidos, tiene 2 o 3 delivery por día, con lo cual, dependiendo del acceso al material, también es un factor que uno tiene a la hora de construir su safety stock. Perdón que no puedo ser más, digamos, definitivo respecto de cómo se calculan, pero depende del material, del cliente, del tipo de trabajo que se hace, de la cantidad de gente, del lugar geográfico donde se va a usar el material. Sí. Todo me parece correcto. El único punto que yo agregaría, además de las operaciones, el otro punto son los proyectos. Ujú. Todas estas grandes plantas industriales tienen proyectos especiales de reparación y tienen lo que se llama turnarounds, o sea, Ujú. reparaciones que se realizan cada 3, 4, 5 años, y algunas caen casualmente en el año de la pandemia. Entonces, eso también genera un nivel de demanda inusual, o sea que los proyectos y la demanda inusual por reparaciones mayores también es un factor de influencia para Correcto. agregar mis 2 centavos a todo lo que dijo Mariano correctamente antes. Bien, Perfecto. adelante. Eh, el segundo punto que tenemos que evaluar cuando empezamos a trabajar en suplir la pandemia es qué tipo de producción existe de ese material. Y tal vez mirar un poquito hacia atrás cuál era el modo que esa producción estaba teniendo. Volviendo al ejemplo de estos materiales críticos, la producción cuando Estados Unidos decidió, digamos, llegó a un nivel crítico, la producción en otros países ya se había
agotado, pero también se había hecho un ramp up, o sea, ya 3M y Honeywell estaban produciendo 20% más, 30% más que en julio del año pasado. ¿Por qué? Porque en otros lugares del mundo la necesidad de esos materiales ya había crecido. Entonces, entender cuál era, si había alguna disponibilidad de producción, de incrementar la producción. Una cosa era en julio del año pasado, otra cosa era en enero o en marzo de este año. Entender ese footprint era crítico, tener una relación con los proveedores y los productores de estos materiales, entender qué era lo que ellos estaban viendo y lo que ellos estaban haciendo para mejorar su output, era crítico. El trade entre países también, o el intercambio comercial entre países también puede ser impactado. En Estados Unidos existía y existe ciertas imposiciones de impuestos, o sea, los tariffs, que habían creado ya determinada shortage en términos de, digamos, restricciones respecto del el trade, el comercio internacional entre países. También hay que tenerlo en cuenta al momento de pensar que tu alternativa de compra es en China, por ejemplo, en muchos de estos materiales son producidos en China. Y mirándolo localmente, ¿cuál era la situación del supply chain que iba a ser que llegar ese material al lugar donde vos lo necesitas? En la gran mayoría de las interacciones que tuve con mis pares, en marzo, cuando empezamos a charlar todas las semanas respecto de esto, veíamos un continuo stretching o estiramiento del supply chain, porque había carencia de vuelos, simplemente porque había limitación de infraestructura en los aeropuertos para mover vuelos de carga. Lo mismo con trenes. Tracking era un poquito diferente. Antes de la pandemia, específicamente en el Gulf Coast, había una carencia de drivers, de conductores de camiones. Entonces, se estaba elevando el precio del tracking. En marzo había llegado a un punto de pico del valor de la hora de tracking. Con lo cual eso también tenía que ser considerado a la hora del costo total del material, de poner el material en el site, en el lugar que uno lo necesita. Y después el point to point. La solución que encontraron muchas de las empresas con las cuales he hablado es que han centralizado, o sea, todas las compras relacionadas a la pandemia se compraron y se enviaron a un lugar central de la empresa, sea una empresa mediana o una empresa grande como ExxonMobil. Se llegaba a un lugar centralizado y la misma empresa era la que distribuía en sus diferentes sites los materiales. Y también hay que entender cómo los raw materials de estos materiales críticos impactaban los materiales, los materiales, no me sale en castellano, el material fundamental final del producto. Sí. Por ejemplo, y quería dar un ejemplo acá, el hand sanitizer, la gran mayoría de los hand sanitizers usan aloe vera para producirlo, para mezclarlo con el alcohol y así tener hand sanitizer. la En materia marzo, a prima. finales de marzo, la materia prima, sí. La materia prima, que era el aloe vera, no se conseguía en ningún lado. ExxonMobil, por ejemplo, estaba dispuesto a producir hand sanitizer y no encontrábamos aloe vera para proveerle a nuestros sites. En el ejemplo es el precio también de la N95. En noviembre estaba en menos de $1 y en abril, puesta en el site o en el lugar central de distribución, estaba más de 4. Con lo cual, y eso es sacando o, digamos, eliminando todo el markup que puede haber por una cuestión digamos, de tomar ventaja de la situación. Esto es el precio del manufacturer y el distribuidor simplemente por el incremento de los raw material y
Tuvimos un problema de conexión, me parece. Sí, así es. Yo estoy conectado y escucho bien. Mariano. Creo que Mariano perdió la conexión desde su Sí. domicilio. Si te podés comunicar con él con WhatsApp para que se vuelva a conectar. Ahí volvió. Ahí estamos. Estás en mute, Mariano. Si lo sacamos de ¿Se ve mute. la pantalla? Ahora ¿Se ve sí. la pantalla? ¿Se ve la Sí, pantalla? estamos bien. Te Bueno, perdimos buenísimo. un minuto, pero estamos de vuelta Ok, con vos. perfecto. Para diseñar la nueva organización que va a atender la criticidad de la situación, uno tiene que entender que digamos, el modelo normal de trabajo no es adecuado. Y lo antes que uno pueda entender eso es crítico. Cuanto antes uno empieza a armar la organización de respuesta a la emergencia, es tiempo ganado a la hora de tomar las decisiones, como dije al principio, y proceder al sourcing o a la compra de los materiales críticos. Pero mirando cómo armar este grupo, primero hay que entender el footprint el lugar geográfico que ocupan los clientes, cómo va a llegar el material a los clientes. De vuelta, centralizarlo en un lugar fue una receta común alrededor de mis pares. En este caso teníamos el challenge digamos, el problema o la situación de que además la gente tenía que trabajar desde su casa, con lo cual estar conectado se hacía más complejo. Uno tiene que tratar de ser más flexible con su proceso de compra, pero a la vez tratar de saber qué se está comprando y mantener un tracking de qué es lo que se está comprando. Pero algunos puntos para considerar respecto de la gente que tiene que participar en ese tema, o por lo menos la forma en que en mis interacciones con mis pares y en mi caso vimos que funciona de la mejor manera. La persona que toma el liderazgo de este grupo tiene que tener una digamos, confianza y llegada al cliente de manera de poder tomar decisiones rápidamente. Es una persona que ya conoce al cliente, no puede ser una persona nueva, ajena al cliente, ajena al negocio. Tiene que haber alguien que conozca la relación con esos proveedores críticos que dijimos al principio, con lo cual seguramente alguien que trabaja en ese portfolio tiene que ser asignado a este grupo. Poder charlar con el senior management del supplier y poder tratar de influenciar la decisión de proveernos un material crítico a nuestra compañía es nuestro, digamos, trabajo primordial en ese caso. Conseguir ser el cliente de selección, o sea, el client of choice. Tener un experto en supply chain, y esto no tiene que tener, no es una cuestión de títulos, es una cuestión de una persona que tiene el conocimiento de supply chain, por ejemplo, local e internacional. Alguien que sepa qué es lo que está pasando y que se mantenga informado con lo que está pasando respecto de la comercialización entre países. Estados Unidos hubo durante 2 semanas que fue cambiando las reglas día a día. Y tener una persona que estaba al tanto de esas diferencias día a día era crítico para poder continuar mandando material a distintos países o a distintos lugares de una misma región. Tener una persona que pueda tomar la decisión en el business line y nos permita comprometer la compra rápidamente, porque 15 minutos hacían una diferencia. Lo vimos durante las peores semanas de la crisis. Para conseguir estos materiales había que tomar una decisión en el momento. Tenés que tener un grupo de expertos que vayan y hagan las órdenes de compra y que que te ayuden digamos, a comprometer el dinero por esa compra. En general, esos son, en organizaciones grandes, son buyers específicos asignados a esa crisis.
Y después tenés que tener un grupo de soporte, o por lo menos es lo que vi across the board, en todas las empresas, es que alguien que te pueda decir, tomar una decisión respecto de cómo puede impactar a la empresa la decisión que estás tomando de compra. Y voy a dar un ejemplo que me compartió un colega, sin dar el nombre de la empresa. Un colega recibió una oferta de la compra de 2 millones de máscaras. En el peor momento de la crisis, aparecieron 2 millones de máscaras para comprar a una compañía bastante grande aquí en los Estados Unidos. Y digamos, el discernimiento que Public Affairs le proveyó fue que aún así, pudiendo tener la capacidad financiera de comprar eso y utilizar una porción de esos 2 millones de máscaras, porque la compra era las 2 millones o nada, Public Affairs te puede orientar y decir, mira, puede llegarnos a salir muy caro si esto sale en las noticias como que nosotros nos hicimos de 2 millones de máscaras cuando el sistema de salud de los Estados Unidos no puede conseguir las máscaras. Entonces, siempre tener una persona que entiende el impacto que puede tener la marca, la entidad, la organización, es muy importante a la hora de tomar decisiones digamos, en un apuro o en una crisis. Y después los expertos técnicos que te pueden decir, cuando uno trabaja en procurement, yo no tengo la capacidad técnica para saber si una máscara N95 es lo mismo que una máscara KN95. Las dos existen en el mercado, las dos están ofrecidas por la misma empresa, pero tienen determinada diferente calidad técnica o especificaciones técnicas. Alguien tiene que tener la capacidad técnica de discernir si una es lo mismo que la otra para esta situación. De vuelta, en un estado normal tal vez uno tiene una preferencia porque protege mejor a sus trabajadores, pero en una situación de emergencia seguramente uno va a tener que comprometer alguna de las características de la especificación porque hay una carencia de ese material específico alrededor del mundo y uno tiene que poder, aunque sea cubrir la necesidad de esta particular, del virus que uno no trata de no traspasar de persona a persona. ¿Alguna pregunta? No por el momento. Ok, perfecto. Este slide trata de poner digamos, en un org chart cómo sería esa organización y cómo funcionó la gran mayoría de las empresas con las cuales he charlado durante esta pandemia y sigue funcionando. Ninguno de estos grupos se ha desmantelado y ha vuelto al nivel, digamos, al modo normal. Pero en base a lo que dije en el slide anterior, uno tiene el equipo de procurement central, que tiene el procurement leader, que trabaja con Public Affairs de un lado y con el business del otro, para entender cuáles son las necesidades y en muchos casos comprometer, o sea, poder acceder al dinero, el budget en general, el presupuesto pertenece al negocio y el negocio tiene que decir, sí, estoy dispuesto a gastar este dinero en esta emergencia, y esta interacción se hace con el líder del grupo de procurement que maneja esta emergencia. Después, como dije, tenés el grupo que maneja las relaciones con los proveedores y trata de influenciar la compra, la obtención de esos productos. La organización de buying que hace el compromiso del dinero respecto de la compra de esos materiales, y los expertos de supply chain que hacen que el material llegue al lugar donde es necesario. Cosas que uno puede ver que se manejan diferente. Public Affairs está encima de lo que va cambiando las reglas del gobierno, pero a veces, en este caso y en otros casos, lo he visto también, que no hace falta tener gran entendimiento de supply chain o de las regulaciones digamos, de trade, sino que hay que entender cuáles son las restricciones que se están imponiendo a mover distintos materiales. Muchas veces la gente de supply chain tiene ese entendimiento, o sea, respecto de ese grupo central de procurement, ya ese conocimiento está dentro, eso
elimina mucha, digamos, ida y vuelta con otros interlocutores y uno lo puede resolver dentro del grupo de atención de la emergencia en procurement o en compras, ayuda mucho a tomar decisiones más rápidas. Una pregunta, Mariano. Nos llevó, sí, Perdón por la interrupción, pero una pregunta. no, Lo que estás contando me hace reflexionar sobre el alcance global de todas estas grandes corporaciones, y quizás gente de la audiencia tiene también una experiencia similar, compañías regionales o compañías globales. ¿Cómo enfocaron estas soluciones que vos estás describiendo? ¿En forma global o hay una estrategia global y después se implementa por continente? Para ser más simple en la pregunta, todo este no, enfoque de corporate support, procurement emergency response, business, se ocupa de las máscaras N95 tanto en Japón como en Singapur, como en Nigeria, como en Estados Unidos, o esto es una estrategia y después se implementa diferente en cada región. ¿Cómo lo hacen? la gran mayoría lo hace en nivel regional, Eduardo, como lo estás marcando. Esta es la estrategia general. Cada uno tiene los equipos regionales en general tienen un mejor entendimiento de las reglas locales. Voy a dar un ejemplo entre Estados Unidos o Norteamérica y Europa. Europa tiene otros proveedores de máscaras N95 que no son 3M, mientras que Estados Unidos no. Entonces Europa había establecido una relación bastante más, digamos, de fondo con un proveedor alternativo a 3M y digamos, no sufrió o no sufrió tanto la carencia de las máscaras N95. Similar el hand sanitizer en Asia. Asia, a pesar de haber sido la primera que sufrió la pandemia, en general tuvo menos criticidad de falta de materiales que las otras regiones. Claro. Porque tiene mucha más manufactura en la región y diversidad de manufacturers en la región. Perfecto, gracias. Cuando uno tiene finalmente el grupo, uno podría decir, bueno, voy a empezar a comprar. Y la realidad es que lo primero que quiero remarcar es que el concepto de tener una orden de compra en el supplier no quiere decir que uno tiene el material. El concepto de que un delivery date se está cumpliendo, se va a llegar el viernes, me tienen que entregar las cosas. En esta situación, muchas veces encima, y más cuando uno trabaja con distribuidores, en general todo puede fallar en esta supply chain, en esta situación, donde estás compitiendo con todos los estados, con el gobierno nacional, con el sistema de salud, con cada una de las empresas buscando los mismos materiales. Cuando el público en general está buscando el mismo material, se genera un cuello de botella muy, muy importante. Con lo cual, el aprendizaje que todos compartimos fue, hasta que el material no estaba en nuestro lugar, en digamos, nuestro ownership, en nuestro centro de distribución, en nuestro warehouse, en lo que sea, el material no era considerado que había sido comprado. Que es un concepto bastante raro y difícil porque uno se enteraba de que no iba a recibir el material por ahí un día o el mismo día que tenía que entregarse el material. Cuando hablo de AML, es Approved Manufacturer List, quiere decir que nuestros proveedores que están aprobados por nuestro departamento técnico, esos son, en un estado normal, son a los únicos a los cuales le podemos comprar. Pero en esta situación hay que aprender a comprometer alguno o a digamos, aflojar alguno de los estándares que uno tiene. Porque, y voy a usar de vuelta el ejemplo de la máscara. En las primeras 2 semanas, lo único que se buscaba era N95 o half mask respirators, o los respiradores con cartuchos, que se le cambia el filtro especial para el trabajo que se va a hacer. Las otras 2 semanas pasamos a máscaras KN95, que son de un estándar menor. Y después, finalmente, cuando se hizo un análisis profundo de qué es lo que realmente se necesitaba, y al mismo tiempo uno va viendo qué va
emitiendo el gobierno como guidance respecto de la protección, se terminó en máscaras de tela para la gran mayoría de todos los trabajadores si están a menos de 6 pies de otro individuo. Con lo cual, los estándares tienen que ir adaptándose a lo que existe en el mercado. Y alguien tiene que tener la autoridad para cambiar esos estándares. En general, no es procurement el que va a cambiar ese estándar, es alguien del business, el experto de higiene y seguridad. En general, ellos son los que tienen que poder tomar la decisión. Algo que también me repitieron muchos de mis colegas es: hay que comprar más de lo que se necesita. Y acá lo puse como comprometer el doble. Si uno compromete exactamente lo que necesita, en general va a ser corto, porque siempre va a haber alguien que falla en la entrega. Y algo que no está acá, pero lo que mi consejo sería: si uno va a comprar, no sé, 100, va a comprar 200, tratar de diversificar la compra. Si uno tiene más de un proveedor, en Argentina decimos no poner todos los huevos en la misma canasta. Sí. Creo que aplica, ¿sí? Porque distintos distribuidores manejan distintos productores de los materiales y tal vez tienen acceso a distinto volumen. Con lo cual, aprendimos también de los errores que teníamos que comprometer con varios proveedores al mismo tiempo. Esto de la compra doble, Mariano, me hace acordar a la compra en los supermercados. Todos compramos doble. Sí. Porque no está enfrentado a una situación desconocida, un riesgo que no sabe cómo va a evolucionar, con lo cual eso hace aún más complejo el problema de supply chain, ¿no? Obviamente, pero ocurrió en varios ámbitos. Claro. Interesante. Y una de las cosas que hicimos para evitar, digamos, quedarnos con un stock, suponiendo que todos nos entreguen, fue también verificar qué tipo de condiciones tienen estas compras, porque algunas no tenían devolución. Es decir, uno comprometía el volumen y no tenían devolución. Mientras que en otro no había ningún problema. Entonces uno tiene que considerar esa variable también al momento de hacer los compromisos de compra. Hay que manejar la incertidumbre. Para ingenieros como yo es lo más complicado de todo. Manejar algo que no sabemos si va a llegar y monitorearlo. Es importante que si uno lo monitorea, poder hacerse de lo inesperado lo antes posible. Y tener una comunicación alineada es crítico, porque el negocio está ante la misma incertidumbre que uno, y el negocio está dependiendo de los materiales que nosotros podemos proveer para continuar sus operaciones. Con lo cual, si uno ve que no va a cumplir con la entrega del material crítico para determinada función, hay que poder avisarle lo antes posible para que juntos el cliente y procurement busque alternativas. Busque alternativas de cambiar la especificación, cambiar el tipo de trabajo, cómo se va a hacer el trabajo. En muchos casos se han cambiado los protocolos de trabajo para poder minimizar el uso de esos materiales. Como respondiendo un poco también a la pregunta que hiciste, Eduardo, en muchos casos se compra en un país y se envía a otro. Y doy el caso que yo conozco, pero hay otras empresas que nosotros hemos comprado en los Estados Unidos para enviar a nuestras afiliadas en África. Por una cuestión de acceso a los materiales. Claro. Pero eso requiere también conocer si es posible enviar el material desde los Estados Unidos a África. Porque hay un momento que por ahí puede haber restricciones que no te permiten hacerlo. Claro. Muy bien. Tiempo, Mariano, nos faltan 12, 13 minutos, ¿estamos bien? Sí. Tenemos perfecto. 2, 3 slides más. Ok, perfecto. Que todo esto, lo que trato de despertar en la gente es pensar a futuro. ¿Qué vamos a hacer en la próxima crisis o en la próxima pandemia? Y uno cree, bueno, la próxima pandemia puede ser en 10 años, en 15 años. Puede ser en Estados Unidos, puede ser en noviembre, cuando venga el frío. Porque puede ser un recrudecimiento de lo que está pasando hoy. Con lo cual, sería triste no estar mejor preparado para eso, para ese nuevo outbreak, que lo que estuvimos en febrero. Con lo cual,
las preguntas que puse en el slide son para despertar la discusión y poder llevar esto a sus empresas, a sus organizaciones y pensar, ¿qué información tenías en el momento del comienzo de la pandemia? Estaba fácil de acceder. Muchos de mis colegas me dijeron, acceder al consumo por negocio fue crítico y no fue fácil conseguir cuánto consumimos por negocio. La pregunta que hicieron al principio, estos safety stocks están digamos, establecidos para todos los sites de manera uniforme o son todos diferentes. Eso es crítico. Todas las organizaciones reaccionaron al mismo tiempo, o sea, cuando Procurement se juntó con el business y con algunas organizaciones de soporte para crear este grupo de respuesta a la pandemia o a la crisis. Algunas organizaciones como que lo hicieron más tarde y eso creó determinadas fricciones en determinados grupos. Tener un Business Continuity Plan o un plan de crisis. Si lo revisamos, la pregunta es, ¿aplicaba para esta situación? Lo creamos en función de gente no pudiendo acceder al lugar de trabajo. Lo creamos en función de una negación, como un huracán Harvey que nos puso a todos en problemas en términos de acceso al trabajo, o aún así, sin perder el power, la luz en la casa. Ahora el BCP contiene mucho de cyber attacks, de ataques cibernéticos a través del Internet. ¿Qué pasa si nos quedamos sin el acceso a la computadora? Esto es un nuevo aprendizaje. Una pandemia es la primera vez que lo vimos, es algo que nos trajo mucha incertidumbre. ¿Qué podemos aprender y plasmar en ese Business Continuity Plan para no rehacer todo desde cero en el momento de que pase la próxima vez? Traje este slide de una presentación que vi del Houston Partnership, que me pareció muy bueno como para dar qué es lo que los expertos, y hoy la palabra experto es ser experto en pandemia, en reacción, es complicado, pero traje las partes que aplican al supply chain. Nos va a hacer focalizar, o por lo menos eso es lo que espera, nos va a hacer focalizar en compras locales, en regionales, versus tener un proveedor global para todo nuestro footprint, si es que tenemos una organización desparramada en todo el mundo. Va a haber nuevas regulaciones de comercio y eso va a haber que volcarlo en nuestro proceso de compra. Muchas de las organizaciones con las cuales yo interactúo tienen esta organización de Global Sourcing, que es tratar de comprar en otras regiones, en otros países donde los costos de los materiales son menores. Eso, por las restricciones de comercio que va a implementarse, seguramente va a traer algún challenge, alguna oportunidad y problema a la vez. Va a haber que pagar un premium por el supply security, va a haber que revisar los safety stocks. ¿Cuáles son las estrategias hoy en día? En mi caso, yo estoy diseñando una estrategia que es para un momento de crisis y otra que es para un momento de normalidad. Toda la gente que trabaja en este rubro va seguramente a hacer lo mismo, porque no quiere pasar por el mismo estrés que pasó durante esas últimas semanas. Y la industria espera una consolidación y el nivel de deuda es posible que afecte determinados sectores del supply chain también. Y finalmente, para los que manejan maintenance, repair and operations o materiales de seguridad dentro de cualquier organización, introspectivamente, cuando esto se calme, uno va a tener que revisar su portfolio. Al principio dije que por ahí en organizaciones hay los materiales críticos están divididos en diferentes grupos. Por ahí una de las consecuencias es consolidar esos grupos en uno para manejar más, consistentemente todos los materiales críticos que puede afectar una pandemia. Claramente, si
si estamos pensando en una crisis como la del huracán Harvey, es posible que uno tome otra decisión. Pero evaluarlo nunca está de más. ¿Qué proveedores le mostraron tener una capacidad por encima de lo que uno esperaba y cuáles no? Y cuáles tuvieron problemas en esta situación. Y finalmente, si uno maneja un modelo de distribución, la mayoría de mis pares manejan el modelo de estos materiales por un modelo de distribución, ¿cuán beneficioso es tener una relación con los productores los productores de estos materiales? Lo habíamos pensado antes de la pandemia, en mi caso, lo aceleró, digamos. La pandemia nos mostró que claramente necesitamos tener una relación con los productores de estos materiales. No solo para conocer el mercado, sino también para saber las acciones que ellos están tomando para responder a una potencial crisis. Y eso es todo, y les agradezco de vuelta la oportunidad y estoy atento a cualquier pregunta que quieran hacerme. Mariano, nos llegó una pregunta más ¿Mm? de uno de los participantes que dice, pensando en la próxima crisis que se pueda dar, si tuvieras que decir uno, ¿cuál considerarías que es el factor clave en materia de preparación para estar listos? Es interno. Yo creo que el principal factor es conocer el acceso a los proveedores que uno tiene, conocer el consumo que uno tiene, es todo interno. Cuando uno tiene la base bien sentada, puede reaccionar mucho mejor. Si uno no conoce cuánto es el consumo de un cliente en particular, si uno no conoce la capacidad de nuestros proveedores para obtener el material, pierde mucho tiempo hasta que averigua eso, porque eso lo va a necesitar sí o sí. Entonces, teniendo internamente un conocimiento claro de la necesidad del material por parte del cliente y las capacidades que muestran los proveedores, es crítico. Si hoy no los tenemos, si hoy tenemos una supply chain que no es ideal, habría que pensar en hacer un mejoramiento de esa supply chain para responder a la próxima pandemia, mejorar las relaciones con los proveedores, cambiar de proveedores, si es crítico, si ese proveedor ha fallado en el momento que más lo necesitamos, es crítico poder buscar algún otro. Y de vuelta, el segundo tier de proveedores que organizaciones grandes manejan, en nuestro caso fue muy beneficioso. Accedimos a materiales que los grandes no pudieron obtener por medio de ellos. Y estoy hablando no de materiales, nadie podía obtener, en un momento dado nadie podía obtener hand sanitizer, eso era claro, pero alternativas, por ejemplo, sanitizer sprays, o en muchos casos compramos en exceso jabón, porque lavarse las manos repetidamente también atendía la necesidad de este virus. Claro, si uno está trabajando en el medio del field, es muy difícil tener que volver cada 15 minutos a lavarse las manos, pero si uno trabaja en cualquier edificio de oficina o en un edificio o en una facility lindante con un edificio, uno puede ir a lavarse las manos. Y incrementamos el consumo de jabón, en nuestro caso. Con lo cual, estar dispuesto a flexibilizarse y a cambiar el tipo de respuesta es crítico. Pero de vuelta, es todo interno. Si uno conoce los parámetros en los cuales va a trabajar, va a poder reaccionar mucho más rápido, que es crítico, y mucho mejor. Hay que hacer los deberes, básicamente. Claro, hay que hacer los deberes. Muy bien, bien dicho. Bien dicho. Yo quisiera agregar un comentario breve sobre la primera pregunta que recibimos, que en este caso es más académica, es del profesor Alejandro Baquer, de Universidad de Morón. No sé si todavía está el caballero con nosotros. Y todo lo que vimos fue correcto, pero agregaría dos dimensiones. Una, roles y responsabilidades. El rol de definir cómo se calcula el stock de seguridad. Dice que está. Un gusto, Alejandro. El rol de definir quién define el stock de seguridad no es de procurement, es del dueño del activo.
yo diría, de la gente de producción. Por eso estimamos la respuesta, pero no somos los expertos en la respuesta. Pero si tuviese que conceptualizar la respuesta para ayudar al ámbito académico, diría que hay factores de 4 ámbitos. Uno es todo el ámbito de la oferta. Los proveedores, primarios, secundarios, second tier, como decía Mariano, cuánto pueden proveer, etcétera, etcétera. Segundo es el ámbito de la demanda, el tamaño del negocio, el nivel de consumo, etcétera, etcétera. Tercero, todo lo que hace a logística, o sea, cuáles son los plazos de entrega y la complejidad de logística a una fábrica en el Golfo de México versus entregar en Nigeria. Eso, digamos, cambia los aspectos de seguridad, por supuesto. Y el último es el riesgo de la operación. En este caso, el riesgo se transformó en riesgo elevado por la protección de la vida humana. Así que el riesgo cambió considerablemente respecto del riesgo histórico. O sea, teníamos stocks de seguridad en máscaras que ahora cambiaron porque el riesgo cambiaba. Así que esos son los 4 elementos que yo diría participan en articular una respuesta un poco más inteligente, que espero que esto le agregue valor, Alejandro. Ya estamos para cerrar. Mariano, Gaby. Sí, ¿Sí? no hay Por mi parte, preguntas. si no hay ninguna otra pregunta. Sí, yo quiero agradecerle a Mariano por compartir la experiencia de un modo tan abierto y tan conversacional, a pesar de la naturaleza virtual de este encuentro, pero traté de ayudar con alguna pregunta para hacerlo más conversacional, pero realmente tu estilo fue muy conveniente, Mariano. Muchas gracias, y la perspectiva Gracias a ustedes. siempre agrega un montón de valor. Y a la audiencia le diría, el tema de hoy es el tema de continuidad de operaciones y manejo del riesgo, que es un capítulo tan importante de procurement. Hay otros aspectos con los cuales podemos volver. Está el aspecto de la eficiencia y la automatización de la cadena de suplido, todo el aspecto tan importante de la creación de valor y transformarse en un socio del cliente, un partnership, y todo el tema de la ética y transparencia en el tema de compras. Pero bueno, el tema de hoy fue riesgo y continuidad de operaciones, muy relevante por los tiempos que estamos viviendo. Espero que haya sido de valor para todos ustedes. Y bueno, un abrazo para todos, que estén con buena salud, cuídense y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Eduardo, y gracias, Gaby. Muchas gracias, Mariano. Chao, chao.